Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Arabia. Simbad el Marino. Había en Bagdad un hombre de extraordinaria fortuna, un viejo mercader a quien llamaban Simbad el Marino. Por sus riquezas era envidiado por muchos, y como en cierta ocasión oyera las críticas de que era objeto por parte de un pobre mandadero, le hizo entrar en el palacio y después de darle de comer en abundancia le dijo: Tú me envidias y criticas porque no sabes con cuánta penalidad y sufrimiento he amasado la fortuna con que disfruto ahora, y que mi vida no se ha desenvuelto según crees, entre placeres, sino que ha sido pródiga en duros trabajos. Le relató a continuación su azarosa vida en los siguientes términos. De joven gocé de una posición desahogada, gracias a la herencia de mi padre, pero como la disipara casi enteramente en placeres propios de la edad, me vi obligado bien pronto a prepararme de nuevo una posición sólida por mi propio esfuerzo. Decidido a hacerme a la mar para comerciar, embarqué en una nave que iba hacia Oriente, y después de navegar durante varios días, al arribar en una pequeña isla, el capitán nos dio permiso para bajar a ella y descansar algún tiempo de la fatiga que inevitablemente produce una larga travesía. Uno de los tripulantes que habían bajado conmigo a la isla encendió fuego para calentar unos alimentos. ¿Y cuál no sería nuestro horror al ver que lo que habíamos creído tierra firme era la espalda de una grandiosa ballena, que en cuanto sintió sobre su piel la quemazón de la leña encendida, comenzó a sumergirse? Todos los que estaban allí perecieron, y yo me salvé de milagro, pero el barco me abandonó en medio del mar, huyendo de la agitación que había causado en las aguas el cetáceo al sumergirse, y convencido sin duda el capitán de que nadie quedaba con vida de los que habíamos bajado al falso islote. Nadando fui a dar en una tierra de personas extrañas, pero que me cogieron con cortesía. Allí estuve durante algún tiempo, hasta que llegó un buque procedente de mi país, con tal fortuna que resultó ser precisamente el mismo que antes me dejara abandonado a merced de las olas. Recuperé las mercancías y aún pude hacer un saneado negocio con ellas. En un segundo viaje se me ocurrió algo parecido, ya que mientras estaba en una isla descansando a la sombra de un árbol, el buque en que hacía la travesía levó anclas dejándome abandonado. Aterrorizado ante la idea de morir allí de hambre, ya que la isla no ofrecía nada con que alimentarme, estaba ya dispuesto a salir a nado, aunque ello supusiera sin duda mi muerte, cuando descubrí un enorme huevo blanco. De pronto vi venir hacia mí un ave gigantesca, que con su vuelo oscurecía el sol. Volaba, planeando hacia el huevo que seguramente era su cría, se aproximó a él, y sin hacerme caso lo cogió con sus enormes garras. Fue todo instantáneo, como mi decisión instintiva de abrazarme al huevo para que el ave me trasladara con él a algún lugar en el que me fuera posible entrar en contacto con los hombres. Me llevó, en efecto, el ave por los aires en una descomunal altura, pero con tan mal resultado que la tierra en que me dejó era aún más desolada que la anterior, y para colmo estaba llena de unas serpientes de gran tamaño. Brillaba toda ella de manera cegadora, ya que miles de diamantes la cubrían. Gracias al refugio de una cueva pude escapar de la voracidad de las serpientes. Me encontraba en un valle cerrado por todos lados, de altísimas montañas inescalables, y nunca hubiese podido salir de allí a no ser por una extraña circunstancia. Verás, un día comenzaron a caer grandes pedazos de carne, como venidos del cielo. Comprendí enseguida que alguien los tiraba desde las cimas de las montañas, lo que me hizo recordar que los buscadores de diamantes utilizan este procedimiento para que las águilas vayan a buscar la carne, la dejen en las alturas para alimento de sus crías y con ella los diamantes que se le adhieren. Se me ocurrió entonces algo parecido a lo que había hecho con el huevo en el primer viaje. Después de llenarme los bolsillos de diamantes, me agarré fuertemente a uno de los más grandes pedazos de carne, y con él fui llevado hasta la cima de una de las montañas por un águila. De esta manera pude entrar en contacto con los buscadores de diamantes, vender lo que yo había llevado conmigo y regresar más rico que nunca a mi casa. Hubiera podido quedarme allí a disfrutar de mis bienes por toda la vida, pero la verdad es que me había ya acostumbrado a los azares del mar, a una existencia llena de aventuras, y decidí partir de nuevo en busca de ellas.
Fleté un buque con cargamento de mercancías y me hice a la mar. A los pocos días de navegación, una fuerte tempestad llevó la nave hacia una costa desconocida. En cuanto calmó algo el temporal, vimos aparecer en unas pequeñas embarcaciones una cantidad enorme de hombres diminutos que empezaron a trepar por los lados de nuestro barco. Una vez a bordo, nos obligaron a descender a tierra y nos condujeron a un palacio que, en contraste con la estatura de aquellos hombres, era precisamente de unas dimensiones desacostumbradas por lo grandes. Nos metieron a todos en una habitación y cuando llevábamos allí varias horas apareció de pronto un gigante de horrible figura y que para colmo tenía un solo ojo en mitad de la frente. Nos miró de manera alarmante, uno a uno, y cogiendo al capitán por la cintura se lo llevó a la boca y lo empezó a devorar ante nuestros ojos. Durante varios días vivimos en constante sobresalto. En cualquier momento podía aparecer el gigante y seguir su monstruosa inclinación. Así fue. Vino otro día y se comió a otro de los nuestros. Como el hecho comenzaba a repetirse con frecuencia, comprendimos que si no realizábamos un esfuerzo desesperado, no saldríamos ninguno con vida de allí. Así pues, cierto día le preparamos al gigante unas hierbas de virtudes omníferas y se las ofrecimos encomiándolas por sus virtudes digestivas. El monstruo cayó en la treta, y así que lo hubo vencido el sueño, cogimos una barra de hierro puntiaguda que habíamos preparado de antemano, y poniéndola al rojo vivo en una hoguera previamente encendida, le clavamos con fuerza en el único ojo del monstruo. De esta manera lo imposibilitamos. Al despertar se encontró con que no podía dar con nosotros. Echamos a correr hacia la playa y no pudo seguirnos. Teníamos a punto unas lanchas construidas con madera de los árboles. Logramos llegar a alta mar, pero no pudimos considerarnos seguros, ya que la agitación de las olas nos puso a poco trecho de la muerte. Con todo, conseguimos arribar a una costa que creíamos fuera un buen refugio, pero enseguida se nos mostró casi tan peligrosa como la tierra de los enanos y del gigante, pues había en ella una serpiente de gran tamaño que se enroscó a uno de los nuestros y después de dejarle sin vida, lo engulló. De noche nos dejaba tranquilos, pero de día, implacablemente hacía desaparecer alguno como hiciera la primera vez. Esto ocurrió así durante algunos días hasta que solo quedamos yo y otro de los tripulantes de la nave. Procurábamos refugiarnos en las copas de los árboles, pero su altura no era obstáculo para el horrible animal que, alcanzándonos, devoró a mi único compañero. Mi muerte ya era segura. Me disponía pues a arrojarme al mar, ya que no podía hacerme la idea de morir devorado como los demás, cuando vi en lontananza la silueta consoladora de una nave. Le hice señas. Con el largo turbante y por fortuna fui visto y auxiliado. Subí al barco, que para mi sorpresa resultó ser precisamente el mismo en que había navegado durante el segundo viaje, el que por descuido me había dejado abandonado en la isla del huevo del gigante pájaro Rock. Fue tanta mi suerte que no solo hallé allí a buenos amigos que me habían cobrado afecto y que me recibieron con extrema alegría, pues creían que había muerto, ¿no? Sino que además el capitán había tenido la honradez de guardar mis mercancías, con las que pude aún realizar un buen negocio en los puertos que fuimos tocando en la travesía antes de regresar a nuestra patria, donde al fin volví más rico que las otras veces. La experiencia de los 3 viajes pasados hubiera debido hacer que sentara la cabeza, pero no. La sangre me bullía de continuo en las venas y sentí de nuevo la quemazón de la aventura y la tentación del lucro. Así pues, me puse otra vez en camino hacia tierras extrañas. También en esta ocasión una tempestad nos llevó forzosamente a una isla desconocida. Había en ella unos salvajes de maneras corteses que nos invitaron a comer de una hierba de la que contaban excelentes virtudes. Comieron de ella todos cuantos iban conmigo. Solo yo me abstuve, llevado de un presentimiento, que resultó ser bien cierto, ya que a poco de haberla comido, todos mis hombres perdieron la razón. Pude escapar de aquellos salvajes, y fui a dar en una tierra poblada por hombres blancos que me cogieron con bondad y me presentaron a su rey. Se trataba de unas personas que tenían la pasión de los caballos, pero que desconocían las riendas y la montura. Yo me las ingenié para hacerles unas
con tanto acierto, que muy pronto comenzaron ellos a aprender a componerlas. Con ello, les creció su afecto hacia mí. Me trataron desde entonces con mayor consideración y fui nombrado consejero del rey. Por mostrarme su estima, el monarca me dio por esposa a una de las más bellas, nobles y ricas doncellas de su corte. Viví feliz con ella durante algún tiempo, pero un día asistí a una escena que acabó con mi tranquilidad. Había muerto uno de los cortesanos y tuve que ir a sus funerales. Amortajaron al cadáver con sus más ricos vestidos y joyas, y después de haberlo colocado en el ataúd lo llevaron en procesión hasta la cima de una montaña y una vez allí lo bajaron al fondo de una gruta que servía de panteón. Hasta aquí todo había sido normal, pero mi sobresalto fue grande cuando vi que, a su vez, la esposa se recostaba en otro ataúd y que los mismos que habían enterrado al hombre la descendían tranquilamente a la misma cueva. Después vi con espanto que cerraban la boca del enterramiento con la mayor naturalidad y se iban a sus casas sin dar la menor importancia a lo que acababan de hacer. Interrogué al rey sobre lo que acababa de ver y contestó que esta era la ley de aquel país, que la mujer debía seguir al marido más allá de la muerte, como el marido a la mujer. Desde que supe cuál podría ser mi suerte en el caso de que muriera mi esposa, no tuve una hora de tranquilidad, especialmente porque ella no andaba muy bien de salud. Pasado un tiempo, todos los temores se fueron confirmando. Mi mujer se fue agravando progresivamente y al fin falleció. Por mucho que hice patente mi condición de extranjero, no pude sustraerme a la dura costumbre del país. Así pues, fui enterrado con mi esposa. Al quedar en aquella terrible gruta, en la que el olor de los cadáveres en descomposición hacía el ambiente irrespirable y donde la presencia de los cuerpos corruptos o ya solo en puros huesos hacía insoportable tener los ojos abiertos. Fui presa de la mayor desesperación y a punto estuve de darme muerte, pero acudió a mi ayuda una natural capacidad de sobreponerme a las circunstancias y la fe en Alá. Me dispuse pues a resistir lo más que fuera posible. Viví primero de los panes que habían dejado, según la costumbre. Luego, al terminarse estas exiguas sustancias, creí que efectivamente había llegado mi hora. Pero de pronto vi que se abría la roca que tapaba la entrada. Una luz cegadora llegó hasta mí, oí unas voces y un ruido como de algo que estaba bajando hacia el fondo de la tumba. Enseguida comprendí que estaban enterrando a alguien. Efectivamente descendió un ataúd con su cadáver correspondiente, luego otro con una mujer que seguía la misma suerte que yo. Primero se me llenó de gozo el corazón con la idea de que iba a tener a alguien con quien compartir la desdicha, pero el hambre y un feroz instinto de conservación acallaron muy pronto estas primeras impresiones propias de quien vive a la luz entre los vivos. Presa de un furor desconocido, como enajenado, cogí uno de los huesos más grandes que hallé a mi mano y golpeando con fuerza la cabeza de la recién llegada le di muerte. Enseguida me precipité sobre los panes que había en su ataúd y los devoré. Volvía ya a padecer un hambre feroz. Me fallaban las piernas, la cabeza me daba vueltas. Esperaba pues tan solo la llegada de la muerte cuando oí que algo se removía en la oscuridad de la gruta. De pronto la debilidad en que estaba me hizo temer que estuviera resucitando a alguno de los muertos, pero el instinto de conservación hizo que razonara y nació en mí una loca esperanza. Un bulto, que no era otra cosa que un ave, un cuervo que había ido allí atraído por la carroña, pero ello suponía que existía alguna abertura por donde el pájaro pudo entrar. Comencé a batir palmas para asustarlo, y así que emprendió el vuelo por los recovecos de la gruta hacia un punto luminoso al final de un hueco que se hundía profundamente en la roca, estaba pues en lo cierto. Penetré por allí, arrastrándome como pude, y aunque el agujero que daba al exterior era estrecho, conseguí hacerlo practicable golpeando con unas piedras. Fatigado, anhelante, empapado de un sudor febril, logré por fin sacar todo mi cuerpo a la luz del día. Aquella hendidura daba justamente a la orilla del mar.
Otro hubiese tal vez echado a correr huyendo de aquella apestosa gruta, pero yo, que era y soy hombre prudente, regresé a ella y no quise abandonarla definitivamente hasta que hube despojado a todos los cadáveres de las riquezas con que habían sido enterrados. Hecho esto, permanecí en la costa hasta divisar en el horizonte una nave que me recogió al percibir mis señas. Después de haber vendido las joyas en algunos puertos de los que tocamos, pude regresar a casa con una considerable cantidad de dinero. Bueno, aunque la razón me mandase quedarme definitivamente a gozar de los bienes adquiridos, la afición a las aventuras y el interés por hacer aún más fortuna me llevaron a emprender de nuevo un viaje por mar. Esta nueva travesía se presentaba con carácter apacible, pues el tiempo era bueno, pero está visto que nunca la vida del navegante puede ser segura, ya que apareció en el horizonte un enorme pájaro que enseguida reconocí como un roc, y uno de los tripulantes tuvo la desdichada idea de dispararle y darle muerte. Digo desdichada porque enseguida aparecieron en el horizonte otros pájaros de su especie que venían a vengar la muerte de aquel y lo consiguieron con tan mala fortuna para nosotros que con una enorme roca tirada sobre nuestra nave desde lo alto en vuelo lograron hundirla. Alcancé la costa como pude y estaba descansando en la arena cuando apareció un anciano decrépito, el cual me pidió que le ayudara a transponer un río que había allí cerca. Accedí gustoso a su demanda, cuanto más que el río era de fácil vado, y cuando lo hubimos cruzado, el viejo estrechó con fuerza sus piernas alrededor de mi cuello y me dijo que no pensaba apearse, que necesitaba de las mías y no quería prescindir de ellas. En vano le suplicaba, por lo cual intenté deshacerme de él por la fuerza. Todo era inútil. El anciano daba muestras de una fuerza extraordinaria al tenerme cogido, aun cuando afirmase que le faltaba para andar. Esta situación duró varios días, y ni aun por las noches el repugnante viejo disminuía la fuerza con que me tenía aprisionado. Mi situación resultaba intolerable. La fatiga me rendía y comenzaba a ser presa de la desesperación. Al fin, un día se me ocurrió una estratagema. Cogí una calabaza de gran tamaño, exprimí en ella la mayor cantidad posible de uvas y dejé que fermentaran. Pasado unos días, recogí la calabaza y bebí un poco de su contenido, procurando dar muestras de estar disfrutando de un gran placer al hacerlo. El viejo, tentado al verme beber con tanta afición, me rogó que le dejara probar. Lo hice como lo pedía y con toda naturalidad se bebió todo el vino sin dejar nada para mí. Pero esta vez su egoísmo le haría perder, pues el mosto se le subió a la cabeza, perdió el dominio de sí mismo y lo que más me interesaba, la fuerza de sus piernas. Habiendo podido escapar por este medio del odioso anciano, corrí a la playa donde casualmente estaba fondeado un buque que había ido a recoger agua para la travesía. Me embarqué en la nave. En una isla recogí muchos cocos, los cambié en otra por aloe, vendí en una ciudad y regresé a mi hogar repleto de monedas. ¿Creerás que con tan larga experiencia se dio por terminado mi afán de aventuras? Pues no. Todavía una sexta vez probé fortuna. Por cierto que también ahora me fue inicialmente adversa, pues el buque en que iba embarcado chocó con un acantilado y quedó hecho trizas. Ya desde el primer momento el capitán nos advirtió que habíamos caído en una tierra de la que nunca podríamos salir, pues carecía de comunicación con toda otra. Como además no había allí con qué alimentarse, mis compañeros fueron muriendo uno a uno hasta quedarme completamente solo. Sin duda, la muerte iba ya a caer sobre mí cuando hallé una gruta enorme en la que se entraba por una pequeña abertura. En su interior nacía un río que luego se iba haciendo más caudaloso. Exploré a fondo la gruta y vi que el río seguía por debajo de unas rocas que, si bien no permitían el paso de un hombre en pie, podría hacerlo echado. Así pues, animado por esta única oportunidad, salí de la gruta y corté algunos troncos de árboles con los que hice una pequeña lancha rudimentaria.
En ella conseguí bajar por la corriente subterránea del río. Al cabo de 4 días se me acabaron las provisiones y, presa de un letargo producido por el hambre y la fatiga, caí en un sopor invencible. Desperté a plena luz en una tierra de aspecto completamente distinto a la que había dejado. Era un país risueño, lleno de verdor y alegrado por el canto de los pájaros. Había trozos cultivados por la mano del hombre y no tardé en adivinar unas barcas varadas en la orilla y unos negros en trance de aparejarlas para embarcarse en ellas. Al verme, se acercaron por curiosidad. Cuando les pedí auxilio, me lo ofrecieron con gran cordialidad. Me llevaron a su ciudad, Serendibia, que estaba muy bien edificada y poblada de una gente activa y comunicativa. El rey de la ciudad me acogió con gran afecto, prodigándome enseguida las atenciones de que estaba tan necesitado por mi estado. Y cuando ya estuve repuesto, me facilitó una nave y tripulantes para que regresara a mi patria. Además, me obsequió con una tal cantidad de joyas, metales preciosos y ricas telas, que lo que significaban en valor no desmerecía del obtenido con mis negocios en los otros viajes. Sí, volví a hacer un 7º viaje, pero no fue por mi propia voluntad, pues rayaba ya en la vejez y realmente mi único deseo era el de disfrutar de las riquezas obtenidas en la tranquilidad del hogar, rodeado de los míos. Pero el califa, enterado de las maravillas del reino de Serendibia, me ordenó que volviera allí a entrar en relación con su monarca. En Serendibia fui recibido con gran alegría y con unos festejos que yo solo podía considerar debidos a la representación que me llevaba allí. El viaje de regreso no permitió que mi última salida al mar fuese una excepción entre las fatalidades que me habían perseguido. Fuimos atacados por unos corsarios y nos vendieron a todos en la primera isla que encontraron. Yo caí en manos de un opulento mercader que me dedicó a matar elefantes para extraerles los colmillos. Durante varios días mi certera puntería con el arco fue fatal para los elefantes de la selva cercana. Me disponía a dar muerte a una nueva víctima cierto día, cuando de pronto vi aparecer muchos elefantes que se encaminaron hacia el árbol en el que yo estaba encaramado. Creí llegada mi última hora. Pero entonces, con gran estupor por mi parte, uno de los animales, cogiéndome con la trompa, me montó sobre su lomo. Así me llevó hasta una explanada en la que se veían extendidos tantos colmillos y huesos de elefante como jamás podía desear mercader alguno. Comprendí al punto que los animales me habían llevado al lugar donde todos iban a morir para que me hartase de colmillos, dejando de dar muerte a más elefantes. Alegró tanto al mercader el descubrimiento que había hecho que, en señal de gratitud, decidió darme la libertad, gracias a la cual puedo ahora contarte todas estas cosas para que te des cuenta de que los hombres que parecen más dichosos y ricos a veces ocultan un pasado lleno de penalidades y trabajos.